Versículo 13, abra su Biblia en Mateo 13:13. Vamos a hablar el tema de hoy, Jesús y el lenguaje de parábolas. Ese es el tema que hoy vamos a ver, Jesús y el lenguaje de parábolas. Quiero pedirle que esté atento porque es muy importante este tema de las parábolas, y también agradecer a los que siempre nos escuchan en la radio, con quienes compartimos esta palabra. Gracias por estar siempre ahí, los que nos ven y nos escuchan también a través de las redes sociales. Los hermanos que están acá presentes, vamos a leer la Biblia en Mateo capítulo 13, el versículo 13 al 14. Mateo 13:13. Leemos la palabra para la gloria del Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo 13:13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no recibiréis. Padre, gracias por esta palabra que voy a predicar en esta tarde. Le pedimos que nos ayude para poder estar atentos y aprovechar de la mejor manera este tiempo, que podamos percibir la palabra, estar atentos, recibirla, entenderla. Abra nuestro entendimiento, denos la capacidad de razonar, de cuestionarnos nosotros mismos y de poder escudriñar las Escrituras, de manera que podamos crecer en el conocimiento de su palabra, de su voluntad y en el conocimiento suyo, Padre. En el nombre de Jesús le pedimos que nos ayude. Toda la gloria sea para usted, Padre. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Como ya les dije, hermano, el tema de hoy es Jesús y el lenguaje de parábolas. ¿Por qué, hermano? Porque el lenguaje de parábolas fue usado por Dios en el Antiguo Testamento y también, hermano, se cumplió en Jesús. Se cumple en Jesús, tiene su cumplimiento, y el Señor Jesucristo usó grandemente el lenguaje de parábola. Por ejemplo, quiero leerles algunos ejemplos en el Antiguo Testamento, hermanos, para regresar en el Salmo 78:2. Además de que en Génesis, por ejemplo, hay varias parábolas. Por ejemplo, en Génesis de la historia de la serpiente, eso no es algo literal, sino que es parábola, porque de una serpiente que habla y que miente y que engaña, entonces eso es una parábola. Entonces hay bastante lenguaje figurativo en el Antiguo Testamento, pero las profecías de que el cumplimiento de Jesús, Dios iba a hablar por medio de él en parábolas. Por ejemplo, está en el Salmo 78, versículo 2, versículo 2 al 4. Lo vamos a leer para los que no lo conocemos. Salmo 78, miren lo que dice en el Salmo 78. Dice el versículo 1, vamos a leer hasta el 2. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído, las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y en Isaías, en el capítulo 6 y el versículo 9, también dijo eso que se cumplió. Isaías 6, 9 al 10, lo voy a leer, dice: y dijo, anda y di a ese pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Amén. Entonces, volviendo a
Mateo capítulo 13. En el Mateo capítulo 13 hay solo parábolas, hermano, y el propósito de las parábolas era de que el que no tenía la revelación de la palabra no lo entendiera. Por ejemplo, donde leímos en el versículo 10 de Mateo 13, los discípulos le preguntaron, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Esto ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Jesús siempre les hablaba en parábolas y ellos no le entendían. Entonces le dijo Jesús, él respondió en el versículo 11, estamos en Mateo 13, el versículo 11, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Hermanos, quiero decirles que usted tiene un privilegio grande de que a nosotros nos sea dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Dijo, hermano, aún los fariseos, los líderes, los religiosos, los rabinos, los maestros, los sacerdotes y sumos sacerdotes no entendían el lenguaje del Señor y por eso no creían a la palabra que Él les predicaba. Entonces por eso los discípulos le preguntaron, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Pero ya vimos que en el Salmo 78 y en Isaías capítulo 6 ya se había profetizado de que en parábola iba a hablar. Entonces en el versículo 12 el Señor le responde y le dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hermano, esta parábola está enseñando de que el que tiene iluminación, el que tiene interés de conocer de la palabra, el que se le abre los ojos y los oídos, a ese Dios le da más y le da más. Pero al que tiene cerrados sus oídos y sus ojos, a ese hermano va a quedar siempre ciego, va a quedar siempre sordo y no va a recibir más. Entonces por eso es que en el versículo 13 dice, por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple lo dicho por el profeta Isaías. Entonces, hermano, por esa razón es que quiero decirles algo, hermano, ofende, molesta al decir esto, hermanos, principalmente que hay gente, hermanos, que está predicando la palabra de Dios y está en esta condición. La gente que está en las iglesias no tiene interés por la palabra de Dios porque está en esa condición. Que viendo no ven y oyendo oyen, pero no entienden. Por eso es que es muy importante el lenguaje de parábolas. ¿Sabía usted que al no entender las parábolas, es tan vital entender las parábolas porque el que no entiende las parábolas enseña de manera errónea? Jesús y el Nuevo Testamento, hermano, enseñaron parábolas y por falta de conocimiento, por falta de lenguaje, de conocimiento de parábolas, la gente ha enseñado doctrinas de hombre, han enseñado tradición, han enseñado doctrinas de los ancianos, y esas son las principales razones por las que la gente, hermano, toma sus interpretaciones correctas, porque cuando uno no entiende el lenguaje de las profecías y de las parábolas, entonces los predicadores, ellos quieren dar su interpretación y si alguien les pregunta, dar una explicación, una respuesta, pero muchas veces, hermano, la gente da lo que él piensa y lo que él cree, pero no lo que está enseñando la palabra de Dios. Por eso es importante conocer el lenguaje de las parábolas, hermano, porque la interpretación correcta debe ser, hermano, entendiendo esto de las parábolas. Eso es tan importante
lo de las parábolas, por ejemplo. Le voy a dar, hoy vamos a ver un ejemplo, vamos a presentar figuras que representan la palabra de Dios, solo las que representan la palabra de Dios y por las cuales hay muchas malas interpretaciones acerca de la palabra de Dios. Figuras que representan en el lenguaje de parábola la palabra de Dios y que al no conocerla, la persona, las que son figuras lo toman literal, lo que es alegórico, lo que es una figura, lo toman literal. Por ejemplo, hermanos, cuando hablamos de la palabra de Dios, vamos a ver algunos ejemplos de figuras que representan la palabra de Dios, porque a nosotros nos interesa la palabra de Dios. Y muchas veces la gente, los cristianos, no conocen las figuras, que significa la palabra de Dios. Por ejemplo, uno de los significados de la palabra de Dios, una figura de la palabra de Dios es tesoro. Vamos a verlo en Mateo, en el 13, que estamos en el versículo 44. Solo una hoja, dele vuelta al versículo 44. Además, Mateo 13, 44, dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde, y de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿De qué está hablando aquí, hermano? Le da un montón de interpretaciones, uno cuando no conoce el significado de parábola, pero el tesoro del cual está hablando el Señor Jesucristo es la palabra de Dios. Es la palabra revelada, es la palabra de cumplimiento, es la palabra verdadera, es la escritura. Porque para muchas personas este tesoro está escondido todavía. Personas que están en las iglesias, pero este tesoro está escondido. Pasan por encima, no les interesa. Y lastimosamente, hermano, ahí están personas que tienen años de estar en la iglesia. No les interesa la palabra de Dios, porque para ellos sigue estando escondido este tesoro. O sea, lo ven, pero no lo ven. Lo oyen, pero no lo entienden, lo que Jesús dijo. Entonces, primer significado que usted debe conocer hoy de la palabra es un tesoro. Que cuando alguien lo encuentra, hermano, este tesoro le interesa. Le interesa, lo quiere conocer más y más. Y dedica tiempo a esto. Y el que no ha encontrado este tesoro, no entiende eso y le dice, ¿vos por qué perdés tanto tiempo? ¿Por qué te gusta oír predicaciones? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué pasas estudiando la Biblia hasta en la noche, hasta te desvelas? ¿Por qué, hermano? Porque este es un tesoro que yo en lo personal he encontrado y todos los que lo encuentran lo ven así como el Señor Jesucristo lo dijo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro, que cuando alguien lo encuentra, se deshace, vende todo lo que tiene y compra esto. Comprar es recibirla, es creerla. Hermano, la palabra de Dios es un tesoro. ¿Cuándo tenemos este tesoro? Amén. Segundo significado de la palabra es perla preciosa. Esta es una perla preciosa. Y en el versículo 45, el que sigue, estas son de las parábolas más cortas que hay. Versículo 45 dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Versículo 46, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hermanos, una perla preciosa es, hermano, escudriñar las escrituras, encontrar lo que verdaderamente enseña la palabra de Dios y no lo que alguien le agregue o cualquier mentira que alguien pueda utilizar para manipularlo a usted. A través de los años en las iglesias cristianas, católicas y de toda denominación, hermano, la gente ha estado diciendo solo amén a toda mentira que los sacerdotes y que los pastores dicen, pero no se toma el tiempo de escudriñar y de verificar en la Biblia. Pero cuando nosotros, hermanos, hallamos este tesoro, nos gustan las perlas. ¿Sabe cuáles son las perlas? Hoy, este día, le estoy dando perlas.
preciosas, John. Por eso es que la palabra de Dios dice, no des las perlas a los cerdos, porque lo compara con los cerdos a las personas que no están interesados y que pisotean estas perlas. Pero la persona que ha hallado este tesoro, que sus ojos han sido abiertos, que ve y que oye, esta persona, hermano, ha hallado este tesoro, y para él cada uno de estos puntos que yo le estoy explicando a usted son una perla preciosa. Amén, hermano. Y así, a medida al conocer este lenguaje de parábola, hermano, esto es una perla preciosa. Es una perla preciosa. Hermano, que solo los que hemos hallado este tesoro lo podemos entender. Y los que predican la palabra y que conocen el significado de parábola, que han encontrado el tesoro, solo ellos le pueden dar perlas de estas que estamos hablando nosotros, perlas preciosas. También otro significado, un tercer significado de la palabra de Dios es lámpara. Hermano, para no andar en tinieblas se necesita la lámpara. Salmo 119:5. ¿Lo leemos? Vamos al Salmo 119:5. Otro significado de la palabra de Dios es la lámpara. Salmo 119, el versículo 5 dice así. Espérenme que creo que me pasé aquí. Salmo 119, versículo 5. Salmo 119:5. Bueno, lo anoté mal, creo. Pero el texto es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántos caminan alumbrados por la palabra de Dios? Amén, hermano. Es una lámpara. Cuando alguien tiene 105, es verdad. Ajá. 119, 105. Gracias, hermano. Lo vamos a corregir ahí. 119, 105. Por aquí andaba un lapicero, pues me voy a corregir acá. Entonces, hermano, otro significado importante de la palabra de Dios es lámpara. El que anda en la lámpara, hermano, encendida, ese no anda en tinieblas. Y los que no tienen esta lámpara van a ser sorprendidos como ladrón en la noche cuando el Señor venga, porque andan en tinieblas. Entonces, mire qué importante es conocer la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que otro significado de la palabra es lámpara. Otro significado de la palabra de Dios es la luz. Ese vamos a usar Mateo 5. Vamos a Mateo capítulo 5 y vamos a usar varios versículos más. Mateo capítulo 5 para usar la palabra luz, ya que la palabra luz se utiliza en varias ocasiones, la palabra de Dios como la luz. Vamos a leer primero Mateo 5:14, dice así: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amén. Hermanos, aquí nos vamos a empezar a entrar, hermanos, en el lenguaje de parábola, en el lenguaje figurativo, en el lenguaje que no es literal. Jesús le dijo a los discípulos: vosotros es igual que ustedes, vosotros sois la luz del mundo. ¿A quiénes le dijo? A los discípulos. Y los que hemos creído por la predicación de ellos, y los que hemos creído y tenemos esta palabra, esta luz, somos la luz del mundo. No es que nosotros seamos un foco o una lámpara. ¿Por qué somos la luz del mundo? Porque tenemos esta luz. La luz es la palabra. Significado de la palabra es luz. La palabra es luz. Y por eso es que los discípulos, hermanos, eran luz. Jesús les dijo: vosotros sois luz, la luz del mundo. Bueno, luego en Juan capítulo 8, vamos a leer
Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, el versículo, en el capítulo 8, Juan capítulo 8, versículo 12, vamos a leer. Dice el versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Pregunto, cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, está diciendo que Él es una luz como esta, o una lámpara, o un foco. ¿Es literal eso? No, es figurativo. Ese es el lenguaje de parábola. O sea, hermano, que Jesús usaba el lenguaje de parábola referente a la palabra de Dios. Y por eso es que no le entendían, porque Él les hablaba en parábola. Entonces Él decía, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué Él era la luz del mundo? Sencillo, porque Él era el portador de esta luz. ¿Por qué los apóstoles eran la luz del mundo también? Porque ellos eran portadores de esta luz. Luego, en Isaías capítulo 9, vamos a volver a Isaías capítulo 9, en el versículo 9, versículo 2, perdón, capítulo 9, versículo 2 de Isaías, está también hablando de la luz. Isaías capítulo 9, versículo 2, dice así, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hermano, al pueblo que anda en tinieblas, ¿cuál cree usted que es la luz que le resplandece? ¿Alguien le alumbró? No, es la luz de la palabra. Hermano, cuando nosotros estábamos en tinieblas, estábamos ciegos, nos alumbró la luz de la palabra de Dios. Alguien nos alumbró, así como Juan el Bautista empezó a alumbrar con esta luz para preparar el camino. Hermano, la palabra de Dios es luz, y al pueblo que está en tinieblas, hermano, y le resplandece la luz, es el que entiende la palabra de Dios. Por eso que le decía que hay gente que está en una iglesia, pero está en tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque no ha encontrado este tesoro, no le interesan las perlas que aquí están, sigue en tinieblas, no tiene encendida la lámpara. Entonces, la luz es esta palabra, la palabra de Dios. Entonces, en Mateo 4:16, vamos a regresar a Mateo 4:16, porque esta figura de la palabra como luz es una de las más importantes y de las más usadas para malinterpretar la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 16, dice así, el versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra, de muerte, luz le resplandeció. Hermano, aquí está el cumplimiento de la profecía de Isaías, y eso se cumple en cada persona que oye la palabra y que la entiende. Está ciego y la luz de la palabra le alumbra. Entonces, hermano, sale de las tinieblas a la luz. Hay personas que creen que si va a un templo, no importa cuál religión sea, pero si ya va ahí, ya salí de la luz a las tinieblas. No, usted puede estar en un templo, pero si no le ha alumbrado la palabra, va a seguir en tinieblas, porque esta es la luz que lo va a sacar de las tinieblas. ¿Sabía usted que hay mucha gente en las iglesias que están en tinieblas, empezando desde el pastor hasta el último miembro? Porque la luz no les ha resplandecido, de eso que está hablando. Hermanos, porque la luz es la palabra de Dios. Y cuando la gente predica no esta palabra bíblica y empieza a inventar falsas profecías, manipulando y todo eso, esa no es la luz. La luz es la palabra. El mensaje que Jesús predicó y que predicaron los apóstoles, por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Por eso les dijo a los discípulos, vosotros sois la luz. Amén. Vamos a otro significado. La palabra también significa leche y miel. ¿Cuántos están tomando leche y miel?
Isaías 55:1, vamos. Isaías 55:1. Este tema tiene mucho material, lo vamos a hacer en dos temas. El martes lo vamos a continuar con la segunda parte. Isaías 55. Isaías 55:1 dice así: a todos los sedientos venir a las aguas, y a los que no tienen dinero venir comprar y comer, venir comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿A cuál vino y leche se refiere? El que no se compra con dinero, hermano. ¿Sabía usted, hermano, que el que le cobra por predicarle la palabra es el que más mentira le da? Y lo manipula para que usted le dé dinero, si es posible, que le dé hasta las llaves de un carro nuevo y todo eso. Y lo manipulan fácilmente. Pero esta leche y esta miel se compra sin dinero y sin precio. Vino y leche. O sea, el significado de la palabra es leche. Y es vino también. Y tenemos que tomar leche no adulterada. Porque a veces la gente, no, mira, es que eso no lo dice la Biblia. Pero yo tengo un librito que así lo dice. Eso no dice la palabra de Dios, pero San Fulano y San Sutano sí lo dijo. Eso no nos interesa a nosotros, porque tenemos que tomar leche no adulterada, leche del cielo, miel verdadera. Bueno, así que leche y miel es la palabra de Dios. Hermano, también otro significado figurativo de la palabra de Dios es alimento. Usted se está alimentando hoy. Alimento, Ezequiel 3:3. Vamos a ir de Isaías adelante. Isaías, Jeremías. Ezequiel capítulo 3, versículo 3. Ezequiel 3:3 dice: y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo le doy. Y lo comí y fue a mi boca dulce como miel. Es miel y es alimento. Es comida, hermano. Es alimento. ¿Qué comió? El rollo, o sea, los papiros. Antes de armar, de juntar los libros, los papiros y llamarlo Biblia a este conjunto de libros, eran rollos los que habían, los rollos de los profetas y de todo. Entonces, alimento. También otro significado de la palabra de Dios es fuego. Jeremías 29. Vamos atrásito, de nuevo a Jeremías 20, versículo 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Cuando Jeremías recibió la palabra de Dios, el mandato de ir a predicar, pero la gente no le oía, no le interesaba la palabra. Le estaba predicando a un montón de gente ciega y sorda y no les interesaba la palabra de Dios. Era gente que no había encontrado este tesoro. Era gente que estaba asentado en tinieblas, que no les interesaba la luz. Y Jeremías dijo, ya no voy a predicar, ya no me acordaré más de la orden que me ha dado Jehová, ya no voy a predicar. Pero había en su corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de soportarlo, pero no pude, porque la palabra de Dios es fuego, hermano, por dentro, que a nosotros, a veces, hermano, todos los que predicamos la palabra, ha llegado un momento que la gente no quiere buscar de Dios, y uno tiene que invertir tiempo, dinero, dejar de hacer otras cosas por la obra de Dios. ¿Será que vale la pena? Y a todos los que predicamos la palabra, ha llegado un momento que decir, mejor ni sigo, la gente ni agradece, y la verdad es que, pero ahí viene el fuego de la palabra, es que no esperes que te agradezca. La gente no le va a agradecer a nadie, nada.
Pero lo que pasa es que como es Dios el que lo envía a uno, y esa palabra que está ahí como un fuego que lo empuja y lo anima a uno. Y al final dice, bueno, aunque la gente no agradezca y mejor lo critique a uno, no importa. ¿Viste? Yo por eso, hermano, es que estoy aquí predicando. Y por eso le predico, hermano, la verdad bíblica. Entonces, y si la gente no le gusta la verdad y le gusta la mentira, hermano, no me interesa a mí, porque no me interesa a mí que haya multitudes de gente porque yo lo esté entreteniendo, le esté dando mentiras. No, prefiero que seamos los que estemos, pero que estemos en la verdad, en la luz, que estemos comiendo alimento del cielo, hermano. No lo quiero impactar a usted con mis gritos o con mis inventos o manipulaciones, no. Que sea, hermano, la palabra de Dios como fuego que penetra su corazón, que quebrante los obstáculos, el pecado quizás que hay en nosotros y cualquier cosa que nos ha detenido. Porque también otro significado de la palabra de Dios es martillo. Veámoslo aquí en Jeremías siempre, en el capítulo 23, 19. Jeremías 23, 29 es el versículo, 23, 29. Dice así, mire, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es como fuego que penetra, que quema. Hermano, es figurativo, no espere ver las llamas o algo, sino, hermano, en la palabra penetra como un fuego, como lo sentía Jeremías, y como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta las piedras. En los corazones de piedra es la palabra que los quebranta. ¿Por qué cree usted, hermano, que hay un montón de gente rebelde que no quiere nada con Dios, que la palabra no le entra, ni mucho menos le sale? Aquí hay quien dice, a mí la palabra por aquí me entra y por aquí me sale. No, no le entra. Porque si le entrara y le saliera, hiciera un cambio en su vida. Pero no, ahí la gente no le entra la palabra, hermano. Pero al que le entra la palabra, ese es como un martillo que quebranta las piedras y hace una obra. Entonces la palabra de Dios es fuego, es martillo y también es espada. Eso es más común, ¿va? Espada. ¿Cuál es el texto de espada? Hebreos 4:12. Leámoslo para que lo marquemos ahí también. Hebreos 4:12. Vamos a leerlo. Hebreos 4:12 es espada, la palabra de Dios. Como dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, es una espada que penetra por todos lados. Por eso es que a la gente que no ha encontrado este tesoro puede tener años de andar por las iglesias y no lo va a transformar. Porque, hermano, no es la alabanza. Hay gente que dice, ay, a mí me gusta ir allá a tal iglesia porque viera. Me dijo un amigo alcohólico, a mí me gusta, estoy yendo a una iglesia que me llevan y me gusta, porque lo que más me gusta es la orquesta. Piensa que todavía andan los carnavales. Entonces, no, que no sea la orquesta.